Imagina que estás en un campo de batalla hace 1000 años. No, espera. Imagina que estás en un campo de batalla hoy, en el siglo XXI, pero algo fundamental ha cambiado en la historia de la humanidad. Nunca inventamos la rueda. Esto significa que no hay carros de guerra, ni tanques, ni aviones. ¿Cómo demonios libraría la humanidad una guerra? ¿Cómo conquistaríamos territorios? ¿Cómo se formarían los imperios? Profundicemos en esta realidad alternativa donde la guerra es completamente diferente a todo lo que conocemos. Primero, necesitamos entender que cambió la rueda en la guerra. La rueda no es solo un círculo rodante. Es movilidad. Es velocidad. Es logística. Todas las grandes conquistas de la historia dependieron de la capacidad de mover ejércitos rápidamente, transportar suministros y flanquear enemigos. Alejandro Magno conquistó la mitad del mundo conocido porque podía mover sus falanges macedonias con una velocidad impresionante para la época. Los mongoles dominaron Asia porque cada guerrero tenía 3 caballos y podía cabalgar durante días sin parar. Los tanques cambiaron la Primera Guerra Mundial porque finalmente lograron cruzar trincheras. Los aviones en la Segunda Guerra Mundial permitieron bombardear ciudades enteras. Todo esto se basa en el movimiento rápido. Y el movimiento rápido, históricamente, siempre ha implicado ruedas. Entonces, en un mundo sin ruedas, ¿cómo se mueve un ejército? La respuesta más obvia sería, no se mueve. O se mueve muy lentamente. Piénsalo, sin carretas, sin carros, sin nada con ruedas, básicamente tienes 3 opciones: caminar, usar animales de carga o inventar algo completamente diferente. Exploremos cada una de estas posibilidades y veamos cómo esto cambiaría por completo la naturaleza de la guerra. Primera opción, ejércitos a pie. Suena simple, ¿verdad? Después de todo, la infantería siempre ha existido. Pero aquí está el problema: sin vehículos con ruedas, no se pueden transportar suministros de manera eficiente. Un soldado promedio lleva entre 20 y 30 kilos de equipo. Ahora imagina que también necesita llevar comida para una semana, agua, tiendas de campaña y armas adicionales. Imposible. Esto significa que los ejércitos serían mucho más pequeños, porque cada soldado estaría limitado a lo que puede llevar a la espalda. Y las campañas militares serían muy cortas. No se puede marchar durante meses si no se lleva suficiente comida. Así que las guerras serían locales, rápidas y brutales. No habría campañas napoleónicas que cruzaran Europa. No habría cruzadas que marcharan miles de kilómetros hasta Jerusalén. Cada batalla sería una cuestión de, ¿podemos llegar con lo que llevamos? Si no, volvemos a casa. Esto cambiaría por completo la estrategia militar. Las fortalezas cobrarían aún más importancia, porque no se puede asediar una ciudad durante meses si no se puede reabastecer al ejército. Así que, o se conquista rápidamente o te rindes. Las batallas serían decisivas, una derrota significaría la destrucción casi total del ejército, porque no se puede retirar rápidamente. Retiradas estratégicas. Olvídalo. O se gana o se muere. Ahora, la segunda opción, animales de carga. Obviamente, en cualquier civilización, los humanos domesticarían animales para ayudar. Caballos, bueyes, camellos, elefantes, llamas. Pero aquí está la diferencia: sin ruedas, no se pueden usar carros tirados por animales. Así que estos animales solo se usarían como monturas o para transportar cargas a sus lomos. Esto limita drásticamente la capacidad de transporte. Un caballo tirando de un carro puede cargar media tonelada. Un caballo con carga a sus lomos. Quizás 150 kilos. Se ha perdido el 70% de la capacidad de carga. ¿Y la caballería sin estribos, sin sillas de montar adecuadas? Sería mucho menos eficiente. Quizás nunca desarrollaríamos la caballería pesada. Ni carros de guerra persas, nada de eso. Los elefantes de guerra serían aún más valiosos. El cruce de los Alpes con elefantes por parte de Aníbal fue un hito histórico. En un mundo sin ruedas, los elefantes serían la única forma de transportar equipo bélico pesado. Catapultas. Tendrían que desmontarse y transportarse pieza por pieza a lomos de elefantes. Cada elefante se convertiría en un arma estratégica crucial. Imaginen imperios enteros cuyo poder militar dependiera de la cantidad de elefantes que tuvieran. India, el sudeste asiático, partes de África,
estas regiones con elefantes autóctonos se convertirían en superpotencias militares. Europa. Sin acceso a elefantes, habría tenido que depender de bueyes o caballos menos eficientes. Quizás la historia habría estado completamente dominada por los imperios indio y africano. Tercera opción, y aquí es donde se pone interesante, ¿qué pasaría si la humanidad inventara algo radicalmente diferente para mover ejércitos? Sin ruedas que nos dieran movilidad terrestre, quizás invertiríamos mucho en navegación. Todas las guerras se convertirían en guerras navales. Las civilizaciones costeras dominarían. No se puede marchar un ejército eficientemente por tierra. Entonces se navega por la costa y se desembarcan tropas. Los vikingos hicieron esto en nuestra historia. Imaginen si todas las civilizaciones adoptaran esta estrategia porque no había alternativa. Los ríos se convertirían en las rutas de la guerra. Controlar un río significa controlar una región entera. El Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Yangtze, el Amazonas, estos serían las arterias del poder militar. Las ciudades alejadas de ríos u océanos serían prácticamente inexpugnables porque no se puede llevar un ejército allí. O quizás desarrollaríamos sistemas de trineos gigantes. No para la nieve, sino para cualquier terreno. Trineos tirados por docenas de animales, deslizándose sobre rodillos de madera que se reposicionan a medida que avanza el trineo. Sería lento, laborioso, pero posible. O quizás crearíamos redes de cables y poleas, algo así como teleféricos primitivos para transportar suministros a través de las montañas. Imaginemos ejércitos construyendo infraestructura de cables antes de cada campaña, como ferrocarriles temporales. Sería una visión surrealista, miles de soldados trabajando no para combatir, sino para construir estos extraños sistemas de transporte. Ahora pensemos en tecnología bélica específica. Sin ruedas, mucho de lo que consideramos normal simplemente no existiría. Las catapultas y los trabuquetes funcionan con ejes y rotación, son posibles, pero mucho menos móviles. No se puede arrastrar una catapulta con ruedas hasta la muralla enemiga. Así que cada asedio requeriría construir las máquinas de guerra in situ, utilizando madera local. Esto añade semanas o meses a cada asedio. O se desarrollan armas de asedio plegables, que pueden cargarse pieza por pieza y ensamblarse rápidamente. Esto se convertiría en un arte extremadamente especializado. Los ingenieros militares serían tan valiosos como los generales. ¿Artillería? Olvídense de los cañones con ruedas reposicionables. Cada cañón sería fijo, construido in situ o tan pesado que tardaría días en moverse unos pocos metros. Las batallas se volverían mucho más estáticas. Las posiciones fortificadas serían casi imposibles de tomar. La guerra se convertiría en una cuestión de desgaste, ¿quién sobreviviría más tiempo en una posición? ¿Quién podría mantener abiertas las líneas de suministro, aunque fueran ineficientes? No habría blitzkriegs. No habría maniobras rápidas de flanqueo. Cada movimiento se avisaría con días de antelación porque, sencillamente, no se pueden mover tropas rápidamente. Esto me lleva a preguntarme, ¿cómo serían las formaciones de batalla? En nuestra historia, las formaciones han evolucionado con la tecnología. Las falanges griegas, las legiones romanas, las formaciones de picas, los cuadros napoleónicos, todas presuponen que se pueden mover grupos de soldados de forma coordinada y rápida. Pero si el movimiento es costoso y lento, quizás las formaciones estarían mucho más dispersas. Guerreros individuales o pequeños grupos actuando de forma semi-independiente, ya que coordinar a miles de soldados sin la capacidad de moverse rápidamente es imposible. O quizás lo contrario, formaciones extremadamente densas e inmóviles, como murallas humanas, porque una vez posicionadas las tropas, ya no se moverían. Cada batalla se convertiría en una batalla como las Termópilas, elegir el terreno adecuado sería literalmente el 80% de la estrategia. ¿Y qué hay de la conquista de territorios? En nuestra historia, los imperios se expanden construyendo carreteras, moviendo ejércitos rápidamente y estableciendo comunicaciones eficientes. Roma construyó 50.000 kilómetros de carreteras. Los mongoles tenían sistemas de mensajería a caballo que cubrían continentes. Pero sin ruedas. La comunicación sería extremadamente lenta. Un mensajero a pie o a caballo sin las ventajas de unas buenas carreteras tardaría semanas en cruzar lo que antes tardaba días. Esto significa que los imperios serían geográficamente mucho más pequeños y mucho más descentralizados. No se puede gobernar eficazmente un territorio si una orden tarda meses en llegar y una respuesta también. Así que quizás, en lugar de grandes imperios unificados, tendríamos confederaciones laxas de ciudades-estado, cada una semiautónoma,
que cooperarían cuando fuera conveniente, pero serían imposibles de controlar rígidamente desde una capital central. Esto también afectaría las rebeliones y la resistencia. En nuestra historia, los imperios pueden reprimir rebeliones enviando ejércitos rápidamente. Pero en un mundo sin ruedas, una rebelión en una provincia lejana podría tardar un año en ser respondida. Tiempo suficiente para que la rebelión se consolidara, se fortificara y se volviera prácticamente imposible de deshacer. Así que quizás la conquista territorial sería casi imposible de mantener a largo plazo. Se conquista una región, pero 5 años después se rebelan y no se puede reconquistar porque es logísticamente imposible. Los imperios serían efímeros, en constante cambio, nunca verdaderamente estables. Consideremos también el espionaje y la inteligencia militar. En nuestra historia, los espías viajan, recopilan información y regresan rápidamente. Pero en un mundo donde los viajes son extremadamente lentos, la información estaría obsoleta por defecto. Te enteras de que un ejército enemigo marcha contra ti, pero esa información llega con 3 semanas de retraso. Quizás ya hayan llegado. O hayan cambiado de dirección. O se hayan dado por vencidos. La guerra se convertiría en un juego de adivinanzas constante, donde se toman decisiones basadas en información que podría ser completamente errónea. Esto haría a los generales mucho más cautelosos, mucho más conservadores, porque el riesgo de error es extremadamente alto. O quizás lo contrario, quizás la audacia se valoraría precisamente porque, de todos modos, no se tiene información fiable, así que se pueden correr riesgos. Permítanme llevar esto a un punto aún más extraño. ¿Qué pasaría si, sin ruedas, la humanidad desarrollara habilidades biológicas en lugar de tecnológicas? Cría selectiva de humanos más fuertes, rápidos y resilientes. A lo largo de generaciones, quizás las sociedades guerreras crearían linajes de supersoldados mediante la eugenesia primitiva. O la domesticación extrema de animales, criar lobos gigantes como monturas, entrenar osos para transportar cargas, desarrollar razas de caballos el doble de grandes. En ausencia de tecnología de transporte, la biología se convertiría en la tecnología. Los ejércitos no serían juzgados por la cantidad de tanques que tuvieran, sino por la cantidad de generaciones de cría selectiva de guerreros. O quizás la química. Sin metales ni máquinas para ganar guerras, tal vez lo invertiríamos todo en pólvora, explosivos, venenos y armas químicas primitivas. Imaginen batallas donde el viento es tan importante como la fuerza de las tropas, porque se propagan gases tóxicos. O el fuego griego, la historia real lo tenía, pero quizás estaba aún más desarrollado. Lanzadores de fuego portátiles, bombas incendiarias, todo llevado por los soldados porque no hay vehículos para transportarlos. Cada soldado sería un pequeño laboratorio ambulante de destrucción química. Volviendo a la conquista, ¿cómo se consolida el poder sin movilidad? En nuestra historia, los conquistadores dejan guarniciones, construyen fuertes y mantienen el control mediante una presencia militar constante. Pero sin la capacidad de mover tropas rápidamente, no se puede responder a las amenazas. Así que quizás la conquista se basaba más en la ideología y la cultura que en la fuerza militar. Se conquista una región y, en lugar de ocuparla militarmente, se convierte a la población a la religión, el idioma y las leyes de la región. Se los integra voluntariamente a la estructura del imperio porque obligarlos militarmente es insostenible. Esto haría que la guerra se centrara más en la propaganda, la educación y la asimilación cultural que en las batallas. Los imperios serían construidos tanto por misioneros como por soldados. Finalmente, consideremos el concepto de guerra total. En nuestra historia, las guerras modernas implican la movilización de sociedades enteras, fábricas que producen armas, el reclutamiento de civiles, la reorientación de economías enteras hacia el esfuerzo bélico. Pero sin la capacidad de transportar recursos masivamente, la guerra total es imposible. No se pueden tener millones de soldados porque no se puede alimentarlos. No se puede producir armas industrialmente porque no se puede distribuirlas. Por lo tanto, las guerras seguirían siendo pequeñas, localizadas, involucrando quizás a miles de combatientes como máximo, no a millones. Esto sería menos destructivo en términos absolutos, pero quizás más constante, pequeñas guerras ocurriendo constantemente, en todas partes, porque ninguna de ellas es lo suficientemente decisiva como para establecer una paz duradera. Esta realidad alternativa sería un mundo donde la guerra sería a la vez más brutal y menos eficiente. Más brutal porque las batallas individuales serían una masacre, sin blindados pesados, sin cobertura móvil, solo humanos vulnerables enfrentándose con armas afiladas.
Menos eficiente porque no se puede conquistar rápidamente, no se puede ocupar eficazmente, no se puede proyectar poder a largo plazo. Sería un mundo atrapado en un conflicto perpetuo a pequeña escala, donde ningún imperio domina realmente, donde la paz es siempre temporal, donde la guerra es endémica pero nunca apocalíptica. Un extraño equilibrio entre el caos constante y la imposibilidad de la destrucción total. Y todo esto, porque nadie inventó jamás un círculo rodante.